Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Acompañándote, que desde Ecuador y para el mundo les ofrecemos con la mejor de las intenciones y nuestra buena voluntad. Hoy vamos a tener un tema sobre las familias que tienen algún miembro con enfermedad crónica, ¿sí? O las familias también conocidas como los cuidadores. Y para eso, y en compañía de, como siempre, nuestra queridísima amiga Úrsula Strenge, a quien le damos un fuerte saludo, vamos a presentar también a Mónica Terán Landírez, psicoterapeuta, que nos va a acompañar sobre este tema en 2 programas continuados. Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gilmar? A Mónica la presentaremos en breve, y un saludo especial a todos los que están en sintonía de nuestro programa Acompañándote. Efectivamente, hoy queremos enfocarnos en el tema de los cuidadores. Mónica, además de ser psicóloga y terapeuta familiar, pues también ha tenido una amplia experiencia con pacientes y con sus familias que tienen insuficiencia renal, pero en todo caso está muy relacionado al tema de personas con enfermedades crónicas. ¿Cómo es el manejo dentro del hogar? Probablemente usted está viviendo una situación similar, alguien de su familia está con alguna enfermedad crónica. ¿Cómo lo están manejando? ¿Quiere a lo mejor tener pautas o herramientas que le puedan servir? Este programa seguramente es para ustedes. Le damos la bienvenida a Mónica Terán a este espacio. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. Primero queremos que nos cuentes cómo así este término de los cuidadores. ¿Por qué los llamamos los cuidadores? ¿Qué tal, Gilmar, Úrsula? Gracias por la invitación al programa. Sí, mira, el término cuidadores se utiliza para las personas que cuidan al paciente, pero no solamente es el hecho de darle alguna compañía. Cuando hay alguna enfermedad, el paciente tiene diferentes necesidades a nivel emocional, a nivel personal, a nivel físico. Entonces esta persona o las personas que cuidan de este paciente tienen que atender diferentes ámbitos. El punto es que en la mayoría de las ocasiones, cuando dan un diagnóstico de enfermedad, es una remoción para toda la familia, obviamente para el paciente. Y por lo general todos se centran en el paciente, el médico, el nutricionista. Por lo general hay un equipo interdisciplinario que cuida de este paciente. Entonces siempre la atención es todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Pero a veces se olvidan que detrás de este paciente hay una familia, hay una esposa, hay un padre, una madre, unos hijos, que tienen que dejar ciertas cosas de lado por cuidar a este paciente. Entonces por eso me parecía súper útil este programa, porque hay muchas personas que están en esta situación, que están cuidando de algún familiar y de repente se sienten un poco asfixiados con toda esta responsabilidad que contrae o que conlleva tener un paciente con cualquier tipo de enfermedad. Como tú decías, Gilmar, mi experiencia ha sido con enfermos renales, pero esto sucede con pacientes que de repente tienen cáncer o tienen alguna enfermedad que requiere durante mucho tiempo ir a un tratamiento, ir al médico. Asistencia permanente, ¿no? Exactamente. Mónica, un pequeño comentario. Nosotros hemos hablado en este programa acerca de lo que son las crisis. ¿Sí? Hemos hablado de los diferentes tipos de crisis y el tener un familiar, ¿sí? Un padre, una madre, quien sea, con una enfermedad crónica, entra en el concepto, en la definición de familias con crisis permanentes. Ok, listo. Si bien tú tienes mucho trabajo sobre la parte de los enfermos renales, ¿sí? Se me ocurre la pregunta. Las familias que no tienen enfermos renales, pero que tienen otro tipo de enfermos crónicos, ¿comparten de alguna manera tareas o les ocurren cosas semejantes? ¿Qué comparten? ¿Qué tienen en común las familias? Sí, bueno, cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad, primero la mayoría de las familias entran como en shock. Hay diferentes tipos de reacciones, pero por lo general es sorprenderse de por qué está sucediendo esto. Necesitan un tiempo para ir elaborando qué significa esta enfermedad. Muchas veces desconocen cómo es la enfermedad, cuáles son las consecuencias o cómo va a ser el pronóstico. Bueno, todo eso se desconoce, entonces
tener este tiempo primero para asimilar esta situación. Luego, y todo es rápido, ¿no? Porque no te da en realidad mucho tiempo para poder asimilarlo, porque ya enseguida tú tienes que empezar el tratamiento. Entonces, y además información. Tú acabas de decir algo súper importante, Mónica, que tiene que ver con no solo aceptar que este evento está ocurriendo dentro de esta familia, sino también yo empezar a informarme para poder ayudar de la mejor forma y acudir a las personas que me puedan dar pues esa información, todo este equipo multidisciplinario. Sí, de hecho yo te pudiera decir que casi todos empiezan a hacerse casi expertos en el tema, porque empiezan a investigar muchísimo y te empiezan a utilizar términos médicos, porque empiezan a saber, y ahora sí, por ejemplo en el término de insuficiencia renal, bueno, ¿qué significa insuficiencia renal? ¿Cómo es el tratamiento? Todos los tipos de tratamiento que hay, ¿cuáles son las consecuencias? Y salen conociendo mucho del tema. Eso que tú dices ocurrió en mi familia, con mi papá, que tuvo 9 años con una situación médica muy seria. Primero que ocurrió lo que tú decías, ¿no? Le dieron 3 meses de vida que se transformaron en 9 años y pico. Y ya terminábamos, nosotros parecíamos un poco cardiólogos, parecíamos un poco endocrinólogos, teníamos algo de neurólogos. O sea, ya vas amigándote con la situación. Sí, y de ahí, por eso, cuando es muy importante, cuando ya tiene está la familia enterada del diagnóstico, trata con estos diferentes profesionales, ¿no? Y cada uno desde su perspectiva, desde su óptica. Y ahí viene el tema en la parte ya psicológica, en la parte emocional, porque sí, efectivamente es bueno que sepan qué es lo que está pasando y cómo manejarlo, pero también saber que hay otras oportunidades. O sea, si de repente justamente conoció a 3 personas y a las 3 personas les fue mal, no necesariamente a esa persona o a esa familia también le va a pasar lo mismo. Entonces, para eso es el apoyo psicológico. Bueno, empezar a ver las posibles alternativas que tienen, los posibles caminos, no solamente centrarse en uno, o a veces hay personas que a veces hasta discuten un poco con respecto a la medicina, es que yo leí esto, yo leí lo de acá, o de repente porque hay que ver también de acuerdo a la realidad. O sea, una cosa es aquí en Ecuador que sirva determinado tratamiento, determinada medicina, que te vayas a Europa. O sea, a veces son cosas diferentes. Entonces, sí hay que ir como guiando un poco a la familia, acompañándola durante todo este tiempo. Y por eso es súper importante, porque hay tratamientos, por ejemplo, en los enfermos renales, o sea, hay enfermos que yo he tenido en 15, 20 años de tratamiento. Entonces, es bastante. Mónica, el tema de la familia y de los acuerdos familiares que se establecen, porque yo me imagino, y de acuerdo a tu experiencia, hay uno o dos que a lo mejor asumen la responsabilidad o la labor de cuidador. Técnicamente es una carga. O cuidadora, pero esto también genera malestar en el resto. O sea, hay personas que también tienen horarios de trabajo exigentes o viven en otra ciudad. O sea, hay también circunstancias familiares, pero esta parte del manejo dentro de la familia también se convierte a veces en un problema más que una ayuda. Exactamente. Tú lo mencionas súper bien. La mayor parte de las veces, aun cuando sean familias numerosas, usualmente cae en una persona que usualmente es el que vive con el paciente, ya, porque qué sé yo, digamos que es un papá o una mamá que ya está mayorcito, entonces uno trae a la casa a vivir a esta persona, entonces el resto sobreentiende que como estaba viviendo con mi hermano, entonces nosotros nos desligamos un poco. Entonces nosotros siempre en el tratamiento intentamos traer a toda la familia, integrarlos, o sea, sí es como que obligatorio, no lo decimos de esa manera. Repartir responsabilidades. O sea, a lo mejor el que vive distante puede aportar económicamente, pero ya está siendo parte de la solución. Exactamente. Porque eso no sucede. Yo te puedo decir que en la mayoría de los casos no se reparte la carga. Si la carga fuera repartida, obviamente nos pesaría o pesaría menos, pero no siempre sucede. Antes de irnos al corte que ya nos toca, me gustaría también ver de qué manera ocurren otro tipo de situaciones en la familia de estos miembros con enfermedades crónicas, que tiene que ver con el histórico familiar, ¿no? Porque cuando aparece una situación
conversación aquí, los conflictos no resueltos también aparecen. O sea, como que te pasan factura. Sí, no, te claro. pasan factura. Vamos a hablar sobre esas facturas pendientes en la familia de los cuidadores. En un minutito, no se vayan, ya venimos. No más. Yo no hablo de abuso sexual. No más, es un tema delicado. No más. No es mi problema. No más, nosotros no hablamos de eso. No más. Eso no le sucede a los hombres. No más, no en esta familia. No más, a mis hijos no le va a pasar. No más excusas. No más silencio. No más abuso. No más. Ecuador dice, no más abuso sexual infantil. Papa John's presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Un nuevo recorrido para verificar el avance de las obras que se ejecutan en el sur de la ciudad fue realizado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dentro del gran proyecto que ocupa a la administración municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC. El ingeniero José Santos indica lo siguiente. Se trata del proyecto Universalización del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para el centro y sur de la ciudad de Guayaquil, beneficiar a 1 millón de habitantes. El alcalde Nebot reafirmó que con la realización de estas obras, la totalidad de la población actual de Guayaquil gozará del servicio del alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Todos los habitantes de Guayaquil de hoy tendrán planta de tratamiento de aguas residuales al más alto estándar tecnológico de respeto al ambiente, las plantas más modernas del mundo. No es un mérito porque se están contratando en esta época, pero sí es previsión y acuciosidad hacer que se contraten al más alto nivel, porque eso es salud. Todo esto que estamos hablando es salud. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Primax, siempre más. Bueno, gracias por la espera. Ya estamos con ustedes nuevamente. Al punto. Mónica, en el cierre hablábamos un poco de que en las familias que tienen miembros con enfermedad crónica o los cuidadores, durante estos tiempos, dependiendo de la situación, ¿no? Y de la gravedad también, ¿no? De la intensidad de la enfermedad, el repartir las tareas implica ejercer algunas funciones, ¿no es cierto? El que Úrsula decía, el que vive fuera de la ciudad o el que vive muy lejos aporta económicamente, el de la carga es el que vive o más cerca o convive con el enfermo. Mi pregunta, ¿no? Las facturas pendientes, facturas emocionales, históricamente los conflictos no resueltos, ¿aparecen? ¿Tienen incidencia? ¿Son determinantes en este momento? Sí, definitivamente. Justamente en estos momentos es cuando empiezan a salir muchas cosas que tú dices que están pendientes. A veces el enfermo o el paciente
no siempre es muy consciente. Hay unos que sí lo dicen muy directamente y está esta mamá o este papá, por ejemplo, que le dice al hijo, ¿sabes qué? Yo te cuidé, yo di mi vida por ti, yo dejé muchas cosas, dejé de estudiar. Ahora te corresponde. Ahora es tu obligación cuidarme. A ustedes los corresponde cuando son personas de carácter muy fuerte. Si tienen 7 hijos, a los 7 hijos los tienen ahí. Y sucede. Hay otras que de pronto no es tan claro, no lo expresan de esa manera. O no lo esperan. Sí, o también. no lo esperan tampoco. O sea, pero también hay esta cuestión de los hijos de decir, bueno, sí, mi mamá hizo esto, mi mamá hizo lo de acá, entonces ¿cómo no voy a cuidarla? La gratitud. Ajá, entonces, y ahí es por eso que te digo que empieza a haber esta sobrecarga en esta persona, porque siente que si no está al lado, si no está con esta persona a cada minuto, se siente culpable porque de alguna manera cree que está siendo desleal con esta persona y ¿cómo voy a ser desleal con mi mamá, con mi papá, con mi esposo que me acompañó? Pero si tú empiezas un poquito a hablar, a mí me gustaba crear estos espacios. Pero con toda la familia, o sea, porque a veces pensamos que el soporte emocional lo necesita el paciente o el enfermo, pero el soporte emocional lo necesita todo el equipo. Y esto de repartir como, o sea, llegar a acuerdos entre todos y repartir la responsabilidad de lo que está sucediendo. Sí. Cuando yo trabajaba con las familias, yo creaba 2 espacios, de hecho. El espacio solamente con la familia de determinado paciente, ¿no? Entonces ahí era, a ver, ¿qué podemos hacer cada uno? No, es que yo no tengo plata, es que yo no tengo tiempo, es que yo vivo en otro país y siempre va a pasar. Entonces, cuando tú empiezas a ver, bueno, sí, de pronto no tienes dinero, pero ¿qué te parece si vienes los fines de semana y salen? Porque ese aunque no lo creas, ese acto tan pequeño, el de coger y salir a pasear, para el paciente ya empieza a ser una motivación. Y para el de la carga también. Y lo espera, o sea, espera el día sábado que viene tal o cual familiar, el hijo, a llevarlo a pasear un par de horas. Y como te decía, el que lo cuida también, porque sabe que ese sábado o ese domingo puede irse al cine, puede dormir más tiempo, puede comer en su horario. Exactamente, entonces cuando empiezas a tener esta distribución, hay que tratar que en lo posible sea equitativa. Sí, mira, tú encárgate solamente de la comida, tú encárgate solamente del transporte, porque tiene que dirigirse de su hogar a recibir el tratamiento. Tú encárgate solamente de venirla a ver, aunque sea los fines de semana o aunque sea media hora. A veces cuando son personas mayores, tienen a sus hijos, tienen a sus nietos, tienen sobrinos, o sea, tienen muchas personas. Un equipo grande de personas que pueden colaborar. Mónica, tratando de no ser tan técnico, ¿no? Si bien hay roles establecidos, ¿no? Papá, mamá, hijo mayor, hijo menor y todo esto. Ya, cuando ocurren este tipo de situaciones aparecen o se van configurando o se van armando roles idiosincráticos. Por ejemplo, hay familias en donde el enfermo entra en crisis y hay que hospitalizarlo, ¿no? Y ya en automático el que siempre se mueve primero es el que siempre se mueve primero. O sea, es el que siempre sabe que va a pasar la primera noche, es el que habla con el médico, es el que tiene más sostenimiento para no dormir. Capacidad resolutiva, además. Sí. Y generalmente en las hospitalizaciones o durante las etapas de agudización, ¿ya? Hay ciertos miembros que, aunque no vivan con el enfermo, son quienes más participación y más se activan en este tipo de cosas. ¿Es correcto? Sí, o sea, el hecho de que viva la persona que lo cuida con el paciente no necesariamente es el que más lo cuida, que pudiera parecer. O sea, es el que más está. Es que está ahí porque están físicamente, comparten el espacio físico, pero al final es el menos implicado. Entonces, a veces sí sucede personas que vienen de otras provincias incluso, y están pendientes, y de hecho uno, como el personal ya médico o el equipo interdisciplinario, a veces reconoces más al paciente, al cuidador que viene de otro lado. O sea, no necesariamente es porque están juntos en la casa. De ahí el otro espacio que mencionaba hace un momento, que te estaba comentando el tema de las familias y cómo repartir la carga, cómo repartir estas responsabilidades. Ese es un espacio que es súper importante para desde el inicio del tratamiento. Quizás y que evitaría que el cuidador principal no llegue a un estado de agotamiento en todo sentido, físico, emocional, psicológico y hasta económico. Exacto. O sea,
eso es lo que se trata de evitar. Pero cuando ya existe esa situación, ¿cómo se interviene con la familia? Repito, tenemos poco tiempo. Sí, de hecho ahora se habla bastante del tema de los cuidadores, y ahí es cuando yo trabajo en este segundo escenario, que es, yo llamo a los cuidadores. ¿Ya? A la final es solo uno de esta familia de 20, vienen y hablo solo con los cuidadores. Puede ser uno o dos. Por lo general viene uno, a un máximo dos. Es muy difícil que te vengan más personas. Por lo general vienen uno o dos. Entonces ahí en este espacio es donde ellos pueden expresar lo que en su casa a veces ni siquiera lo van a comprender. O sea, por ejemplo, que una esposa diga, sí, yo amo mucho a mi esposo y lo quiero, pero estoy cansada. Yo quiero salir corriendo, yo quisiera cerrar los ojos y despertarme y ya no ver a nadie. Que descanse. O que descanse. Porque si ya está tan deteriorado, ni siquiera entiendo cuál es el sentido de que tener esta persona que no puede ir al baño, que no tiene las condiciones. Entonces que a la final otra persona lo escucha y va a pensar, qué mala esposa, qué mala madre, qué mala hija, porque no lo están pasando. Mari, tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Vamos a proponerles una segunda etapa de este tema, si Mónica nos lo permite. Hemos hablado desde el punto de vista de los cuidadores, los pacientes o enfermos crónicos, pero en una siguiente emisión, es decir, la próxima semana queremos abordar desde el punto de vista del enfermo, del paciente, y retomar algunas ideas que se han quedado flotando en este tema. Claro, eso sí es que la vida nos levanta el pulgar y ya saben, ¿no? Lo que ocurre si nos levantan el pulgar. Nos ven el otro lunes acá en Max TV Online, acompañándote. Gracias por Mónica. estar con nosotros. Gracias, Mónica. Nos vemos la otra semana. Dale, pasen bien. Pónganse como quieran.